Entonces, me parece. vamos a pedir a Liliana Corazón de Arepa que nos dirija en una palabra de oración. Bueno, vamos a pedirle al Señor más bien que nos dé un corazón dispuesto para su palabra. Muy bien. Amado Santo, Rey Celestial, gracias Señor por permitirnos venir a ti en el precioso nombre. Gracias Señor por apartarnos para este momento, Señor. Gracias aún, Señor, por las cosas que tengas por decirnos. Señor, en este momento ponemos en tus manos, Eduardo, para que seas tú, Señor, usándolo, para que por medio de tu palabra, Señor, nos confrontes, para que por medio de tu palabra, Señor, y por medio de este estudio, Señor, nos muestres cuántas cosas horribles tenemos en nuestro corazón, Señor, que nos apartan de ti. Señor, por favor, usa este momento para todos los hermanos que estamos aquí presentes. Y, Señor, te pedimos en el precioso nombre de tu Hijo que los que no se han podido unir, los que estén en medio de tráfico, en medio de situaciones, Señor, guárdalos, por favor, Señor, y permite que se unan prontamente a este estudio. Te damos gloria, te damos honra, Señor, y ponemos en tus manos estos minutos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Buenas noches. Buenas noches. Última semana, última lección. Es interesante porque en este texto de Malaquías lo que vemos es un monólogo prácticamente de Dios, en que Dios no solamente confronta al pueblo de Israel, sino que Él presenta unas quejas, igual presenta lo que dice el pueblo y responde con evidencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la queja de Dios en el capítulo 1? ¿Cuál es la queja de Dios en el capítulo 1? Está robando a Dios. No, capítulo 1. Dicen que me aman, pero no me aman. Dicen que me aman. Bueno, esa es la queja de Dios. Dios les dice, yo los he amado, y ellos dicen, pero ¿en qué nos has amado? Y entonces el Señor presenta ahí el ejemplo de Jacob y Esaú, ¿no? Pero hay algo interesante ahí, y es la forma en que Dios empieza mostrando todo su amor por ellos, y como diría Ruth, ellos no le aman, pero tiene que ver más allá con eso. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Cuando nosotros vemos el capítulo 1, ¿qué fue lo que hicieron? Más que desobedecer. Están Deshonrando. Ofrendas inmundas. las ofrendas en Muy el altar. bien. Vamos bien. Listo, perfecto. Están deshonrando. ¿Qué más? Ofrendas inmundas. Muy bien. Pero aquí hay algo interesante. ¿Qué dice el verso 12? Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. Muy bien. Entonces noten que si nosotros empezamos a mirar desde el verso 6 tiene dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas que tiene el verso 6? ¿Dónde está mi honra y dónde está mi temor? Muy bien. Y a partir de ahí empezamos a ver lo que habían dicho ustedes: deshonran, desprecian el nombre de Dios. Es decir, cuando llegamos al verso 11, cuando vemos todo lo que ellos están presentando al Señor, cuando vemos todo lo que ellos están haciendo y están diciendo, ¿qué es lo que nos dice el verso 11? Y por cierto, es el verso 5, el verso 11, incluso el verso 14. ¿De qué nos está hablando el verso 11? Porque es la salida De la del grandeza Señor, del Señor. del sol. Muy bien. Miren que no nos está hablando del Señor como tal, sino que Él habla de mi nombre, la grande, a mi nombre, ¿sí? Y luego dice, porque grande será mi nombre entre las naciones.
O sea, a él, al nombre de él se presentará ofrenda pura, ¿sí? Su nombre va a ser engrandecido. Entonces, cuando el verso 12 dice, pero ustedes lo profanan, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que ellos profanan? El El nombre de altar, Dios. el nombre del Señor. El nombre del Señor. Es interesante porque cuando Israel, los escribas, traducían o no traducían, sino escribían los textos bíblicos, lo primero que hacían ellos cuando llegaban al nombre de Dios era cambiar de pluma, usar una pluma nueva, escribir el nombre de Jehová y romper la pluma, porque el nombre de Dios es sagrado. Porque le bajó porque estaba muy bien, ¿cierto? Ni siquiera ellos se atrevían a pronunciar el nombre de Dios porque el nombre de Dios era sagrado. ¿Y qué es el reclamo de Dios aquí en este capítulo 1? Que profanan Es su sobre la, nombre. es sobre la ofrenda que no. Profanan su nombre. ¿Cómo lo profanan? De diferentes maneras. Lo profanan no honrándolo, lo profanan no temiéndole, lo profanan presentando cosas malas al Señor. O sea, cuando uno no da todo lo que tiene que dar, ¿qué se está haciendo? Se está profanando el nombre de Dios. ¿Y qué era lo que ellos estaban haciendo entonces en el capítulo 1? Despreciando su nombre. Ahí sí, Presentando ofrenda incompleta, o sea, inmunda. Muy bien. Vemos la injusticia de ellos. Es decir, no adoraban al Señor. No daban el honor, no daban el temor al nombre del Señor. Y el nombre del Señor va a ser, perdón, grande. Bueno, ¿qué es la queja del Señor en el capítulo 2? Capítulo 1, capítulo 2 tiene que ver con los sacerdotes. ¿Qué es la queja del Señor en el capítulo 2? La deslealtad. La La infidelidad de deslealtad. los sacerdotes. ¿Perdón? La infidelidad de los sacerdotes. Infidelidad de los sacerdotes. Los sacerdotes rompieron el pacto que hicieron con el Señor. Ajá. Ahora, eso de que los sacerdotes rompieron el pacto que hicieron con el Señor, realmente, ¿a qué pacto al que el Señor se refiere ahí en el capítulo 2? El pacto con Leví. Muy bien. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los sacerdotes ahí en el capítulo 2 que menciona el Señor, el verso 8? ¿Qué fue lo que hicieron ellos con el pacto de Leví? Se desviaron del camino. Hicieron tropezar al pueblo. Hicieron desviar a Hicieron otros. tropezar a muchos. ¿Y entonces qué pasó? le han corrompido en el pacto de Corrompieron el pacto de Leví. Entonces, en el capítulo 1, la queja del Señor es: ustedes han profanado mi nombre. En el capítulo 2, ustedes han corrompido el pacto con Leví. Todo lo que el Señor pactó con Leví para darle vida y paz, ellos hicieron absolutamente lo contrario. Ahora, también nosotros encontramos más cosas ahí en el capítulo 2, ¿no es cierto? Por ejemplo, La deslealtad de Judá. la deslealtad de parte de los... ¿Por qué deslealtad, Lady? Porque Judá se metió con una mujer que no era de su pueblo. Y fuera de eso, no fue leal tampoco a ella, y que fue esta ramera, ¿no? Creo que hay una pequeña vamos a ver. Ok. Los sacerdotes se casaron con mujeres jóvenes, ¿cierto? ¿En dónde está la deslealtad?
no solamente en que tomaron mujeres de afuera, sino para poder tomar esas mujeres de afuera, ¿qué hicieron ellos? Se divorciaron. Dejaron a las mujeres de Dejaron a sus propias esposas. Repudiaron a sus propias mujeres, a las mujeres de su juventud, a las mujeres de su pacto. Entonces fueron desleales a las mujeres del pacto. Y miren, yo quiero que ustedes recuerden algo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener pendiente siempre. La relación de Israel con Dios, la relación de la iglesia con Cristo, representa el matrimonio. Es decir, que Israel, en la forma en que se relacionaba con Dios, representaba la forma en que una esposa se relaciona con su esposo. Cuando pasamos esto al Nuevo Testamento, entonces lo que nosotros vemos es que la forma en que el esposo se debe comportar con la esposa, la forma en que la esposa se debe comportar con el esposo, debe ser reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Nosotros como cristianos, a través de nuestro matrimonio, debemos de reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Si ellos fueron desleales con la mujer de su pacto, también estaban siendo desleales ¿con quién? Con el Señor. Con el Señor. Y entonces cuando aplicamos eso en el Nuevo Testamento, si nosotros varones somos desleales con la mujer del pacto, ¿qué estamos haciendo también? Siendo Desleales con el desleales. Señor. Muy bien. Entonces, noten que el asunto es mucho más profundo. El asunto es más serio todavía de lo que nosotros creemos, porque nuestra relación con nuestra esposa, nuestra relación con nuestro esposo, debe reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Pastor, una preguntita. En el capítulo 2, versículo 11, que dice prevaricó Judá, ¿se refiere a Judá persona o a Judá pueblo? Bueno, se refiere aquí al pueblo. Al pueblo, sí. Acuérdate que ahí en el capítulo 2, nosotros estamos hablando de la forma en que ellos corrompieron el pacto de Leví. Sí. Y entonces el verso 11, deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel, se refiere a todo el pueblo. A todos los pueblos, a los dos pueblos. Claro, pero mayormente nosotros habíamos dicho capítulo 1 y 2 está hablando a sacerdotes. Sí. Entonces, este pecado es mucho más notorio en los sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenían que ser el ejemplo de los demás. ¿Qué dice el versículo 2, 7? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿los sacerdotes quiénes son? Los mensajeros. Mensajeros de Dios. Y si yo soy un mensajero de Dios, ¿cómo debe de ir mi vida? Perfecto. Debo dar testimonio. Es decir, para que el mensaje de Dios tenga efecto en ustedes, mi vida tiene que ir conforme a ese mensaje que yo estoy pasando. Si yo no estoy haciendo eso, entonces, ¿cómo la gente va a escucharme? ¿Sí? Miren, hagamos un ejercicio sencillo. Los que puedan prender la cámara, préndanla un segundo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Alex, Ruth, Nancy, ahora sí los estoy viendo a todos. Bueno, el ejercicio es un ejercicio muy, muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Manos a la cabeza, a los hombros. A ver, todos.
cabeza, hombros, codos, adelante, atrás, a los lados. Muy bien. Entonces ahora yo quiero que ustedes me vean bien y van a hacer lo que yo digo, ¿sí? Entonces, manos en la cabeza, en los hombros, en los codos. ¡Ah! ¿Se dan cuenta que es más fácil imitar? El ejemplo. Lo que uno ve. Lo que uno ve. Muy bien, es más fácil imitar lo que uno ve que lo que uno escucha. Entonces, si los sacerdotes estaban siendo desleales con sus esposas, ¿qué era lo que estaba viendo el pueblo? El Deslealtad. ejemplo, la Eso deslealtad. se podía hacer. Claro. Sí, mal ejemplo. ¿Y cómo iban a decir ellos no sean desleales? No tenían No tenían autoridad para autoridad decirlo. moral para decirlo. Miren, hace 50 años no se escuchaba hablar de divorcio. Hace 30 años el divorcio afuera de la iglesia era normal. Hoy día el divorcio dentro de la iglesia parece ser normal. Y cuando uno voltea a mirar atrás, se da cuenta uno que muchos de los líderes reconocidos en el medio evangélico, líderes muy reconocidos, son divorciados. Y entonces, cuando un pastor de una iglesia se divorcia y se vuelve a casar, ¿qué mensaje está transmitiendo a la iglesia? Que lo Eso pueden está hacer. permitido, que eso se puede hacer. Y tenemos varios líderes hispanos, sin contar los del norte, que han hecho eso. Y entonces hoy día, dentro de la iglesia, pareciera ser normal también el divorciarse. Y eso no es algo de lo cual nosotros tengamos que sentirnos orgullosos. Pero bueno, ¿qué les pareció esta lección? La del capítulo 3 y 4. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les impactó, por decirlo así? Mi pastor, Sí, a Lady. a pesar de, a mí me impactó en el tercero, a pesar de la dureza del pueblo, a pesar de la afrenta contra Dios, y de conocer a ese Dios santo, bueno, y de ver, casi que de ver todas sus señales el pueblo, y contra Dios, el Señor es tan bueno que les dice que se vuelvan a Él. Ajá. Que Él no cambia, que Él es fiel a sus promesas, que vuelvas a mí, que yo volveré a ustedes. O sea, a mí esto me hace temblar el corazón de ver el amor del Señor por el pecador arrepentido, por su pueblo amado. Sí, interesante, ¿no? Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Qué les parece ese versículo como título del libro? Ay, sí, está lindo. Perfecto. Sí. Muy bien. Porque ¿qué es realmente lo que el Señor está buscando del pueblo y de los sacerdotes especialmente? Que se vuelvan a Él. Que vuelvan a ¿Y Él. qué hará Él? Volverá a ellos. Muy bien. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Cómo comienza el capítulo 3? Yo envié a mí. Yo Mi mensajero. Envío a mi mensajero. Muy bien. Ahí entre el versículo 1 y el versículo 4, ¿cuántos personajes podemos ver?
entre los Tres. versículos 1 al versículo 4, ¿cuántos personajes podemos ver? 3. El mensajero. Raúl, 3. ¿Cuáles son los tres mensajes, los tres personajes? Cuando habla del mensajero, me imagino que es lo que creo es el Señor. Ahí habla del Señor y su venida, y habla también del pueblo. Bueno, paren ahí. De los levitas. Estaba cerquita, pero no son esos tres. A ver, otra oportunidad para otra persona. Está el Señor, está ¿Está el Juan el Señor? Bautista, Juan el Bautista y está Jesucristo. Muy bien. En Hmm. primer lugar, Dios, que es el que está enviando. Y aparecen dos mensajeros. Aparece un mensajero que dice, y él preparará el camino delante de mí. Creemos que ¿quién es ese? Juan el Bautista. Juan el Juan el Bautista. Bautista. Y luego dice, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto. ¿Quién es el mensajero del pacto? Mi Cristo. Señor El Jesucristo. Señor Jesucristo. Entonces tenemos tres personajes allí y empezamos con el primero, que yo envío a mi mensajero. Ahora, ¿por qué el Señor está enviando a el mensajero del pacto? ¿A Cristo? ¿Sí? Para salvación. ¿Cómo va a su venir pueblo. él? Él preparará el camino. No, Muy bien. Juan de el repente- prepara Bautista el camino es. va a vendrá de preparar el repente. camino para Jesucristo. Pero Jesucristo realmente aquí habla de cuándo va a venir. ¿Qué día? Vean el verso 2. De repente. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Muy bien. Ahora, ¿de qué venida está hablando el Señor ahí? De la segunda venida. segunda Y la Muy segunda. bien. Entonces, en la segunda venida, ¿a qué viene el Señor? A juzgar. A Con gobernar. fuego. A Con juzgar, fuego. a gobernar y juzgar. A juzgar. Y después de juzgar, a gobernar. Es decir, Así, fuego ahí purificador. hay cosas interesantes, porque miren lo que nos dice. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y él vendrá de repente a su templo. El Señor a quien ustedes buscan. Mensajero del pacto. En quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego fundidor y como jabón de lavaderos. Esto nos da una pista. ¿A qué viene? Sí, a juzgar. Pero A limpiar. A limpiar, limpiar. viene a limpiar, a limpiar, a purificar. a purificar. Mayormente ¿a quiénes? a sus Al hijos. pueblo de él. A su pueblo de Israel. En el 2:7, ¿de quién nos está hablando? A purificar a los levitas. A los levitas, Mm. a los sacerdotes, Ah, ok. ¿sí? Pues si está hablando a los sacerdotes en el capítulo 2 y llega acá, entonces mire, porque es que miremos varias cosas. Ahora vean el verso 3. Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a quienes. Los hijos de Leví. A los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los sacerdotes. Ahora, ¿por qué va a purificar a los sacerdotes? Porque son los que están sucios. ¿Qué fue lo que hicieron ellos con el pacto con Leví? Profanaron el pacto. Profanaron. No. Como ellos corrompieron el pacto, entonces el Señor viene ¿a qué? A limpiar. A restaurar ese pacto. A purificarlos. A Ahora, lavar. ¿cuál va a ser el resultado de purificar, de lavar, de limpiar a los hijos de Leví? Quedarán como Será oro y aceptable. plata. Lo quedarán limpiecitos como oro y como plata. Muy bien.
Y traerán a ¿Serán Jehová qué? ofrenda en ¿Qué van a hacer ellos justicia. ahora? Serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Y el resultado, Que será grata la ofrenda al Señor. ¿no les parece esto increíble? Venimos Sí. hablando de un capítulo 1 donde los sacerdotes profanan el nombre de Dios. Hablamos en un capítulo 2 donde los sacerdotes corrompen el pacto con Leví. Y empieza el capítulo 3 diciéndonos que el día del Señor viene y es como decirle a los sacerdotes, ¿quién va a poder soportar la venida de Él? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él viene a purificar, Él viene a limpiar. Ustedes están profanando el nombre de Dios, ustedes han corrompido el pacto de Dios, yo no puedo recibir las ofrendas que ustedes me dan. Eso no me agrada a mí. Pero ahora que el Señor los limpie y los purifique, ¿qué va a pasar con la ofrenda que ellos presentan? Será aceptada. Ahora sí es aceptada. Mi Una pastor, pregunta. es que yo quería hacerle una pregunta. Sí, Aquí está hablando de la segunda venida, porque él dice, pero ¿quién Sí. podrá soportar el día que venga, Sí. cierto? Y dice que Sí. pues va a purificar a los sí, levitas, sí. a los descendientes de Leví. Pero si en este tiempo ya no hay levitas en la segunda venida, ¿cómo así? En ese pedazo yo me perdí. Y acuérdate que cuando estudiamos Somos nosotros, Daniel, sacerdotes, cuando nosotros estudiamos Daniel y cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, vimos que hay una semana para Israel. los 112,000. Exactamente, cuando Los venga el Señor. 112,000. El Ajá. templo va a ser restaurado. Cuando el templo sea restaurado, se va a volver a presentar sacrificio. Pero eso también tiene una aplicación para nosotros hoy día. Porque, ¿qué es lo que espera el Señor? ¿O cómo espera el Señor que los sacerdotes presenten el sacrificio? Para Él agradarse en ese sacrificio. Sacrificio Que sean santo y ofrendas de agradable. justicia. Ajá. ¿Qué más? Cuando estén ellos limpios y sin problemas. Muy bien. Él viene a purificar y a lavar a los sacerdotes para que cuando ellos presenten la ofrenda sea grata a Dios. Si nosotros hoy día somos sacerdotes, ¿cómo debemos de presentar la ofrenda al Señor? O sea, Una ofrenda sin mancha. no es lo que yo presente, sino es que como vivo. En el caso, actualmente es como vivo. ¿Qué testimonio estoy dando? muy bien. Entonces, el asunto no es lo que yo estoy presentando, no es lo que yo estoy dando, sino que Mi vida. Testimonio. El testimonio que esté dando. no lo han visto todavía, ya lo vamos a ver. Están cerca, están cerca. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos es esto aquí. Ahí hablamos varias referencias en cuanto a quién era mi mensajero. Recuerdan Mateo 11, Lucas, incluso Isaías. Todas estas referencias nos apuntaban hacia quién. Cuando hablamos de mi mensajero preparará el camino Juan de el Bautista, mi Juan el pastor. Bautista. Muy bien. Elías. O Elías. No, todavía no hablemos de Elías. No, a Juan el Bautista. Elías vamos a hablar más tarde. Aquí de quién estamos hablando. De Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que presenta o el que prepara el camino para Jesucristo. Recuerden que Juan el Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados, pero luego vino Jesucristo y Juan el Bautista dice, él Bautizará. va a bautizar en espíritu, mostrándolo, pero más adelante volverá él una vez más. Dice el verso 5 que él se acercará a ustedes para el juicio y será un testigo veloz contra quienes. Los hechiceros, los Hechiceros, adúlteros, adúlteros, Los los que mentirosos. juran en falso,
Los ¿Qué que más? oprimen al jornalero. Al A pobre. la viuda y al huérfano. ¿Y los Al que qué? extranjero. Hacen injusticia al extranjero. Los que niegan el derecho. Ahora, hay algo ahí que me gusta. Primero, ¿ustedes saben quiénes eran los que negaban el derecho al extranjero? Pues serían los levitas. Ajá, ellos eran los intérpretes de la ley. Entonces, cuando habla de hechiceros, adúlteros, juran en falso, oprimen al pueblo, al pobre, niegan el derecho, esta referencia, ¿a quién hace alusión? A los sacerdotes. Era la característica de los sacerdotes, es lo que hemos visto los dos primeros capítulos. Y el problema es que si nosotros traemos eso a la actualidad, ¿qué estamos viendo nosotros? Que nosotros somos los sacerdotes y la iglesia está haciendo estas mismas cosas. Ajá. Hechiceros, ya sabemos, en este contexto, la palabra hechicero indica más bien idólatras. Adúlteros, Habla de los... estamos hablando en doble sentido, tanto en el sentido espiritual, que tiene que ver con el matrimonio. No, ese es el sentido material, que tiene que ver con el matrimonio, pero en el sentido espiritual también tiene que ver con idolatría. O cuando ustedes leyeron, recuerdan, no améis este mundo, el que ama, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y eso es idolatría. Muy bien. Jurar en falso. Asegurar algo que no es. Oprimir tanto al pobre como... Y yo creo que aquí es como el aprovecharse de estas personas. Negar el derecho al extranjero, eran los derechos que tenía un extranjero, pero no se le dan. Ahora, todas estas 5 cosas las podemos resumir en una sola palabra. ¿Cuál es? Que no tenían temor de Dios. Muy bien. El hechicero, el adúltero, el que jura en falso, el que oprime al pobre, el que niega el derecho al extranjero, ¿realmente qué es lo que está haciendo? No tener temor de Dios. No tiene temor de Dios, porque estas cosas están en la palabra de Dios y el no respetarlas o el ir o el hacerlas mejor es muestra de que yo no temo al Señor ni temo su castigo. Por eso arriba dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Y es que más adelante vuelve y nos hace, es que este mensaje es tan fuerte que nosotros tenemos que poner mucha atención. Ok, ahora sí, esto fue lo que le impactó a Lady, el verso 7. ¿Qué es lo que nos está diciendo el verso 7? Desde los días de su padre se han apartado de mis estatutos. Y ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se apartaron. Desde los días del padre se apartaron de los Enseñaban mal la estatutos. palabra a otros, era un mal testimonio para otros. Se apartaron de la palabra de Dios. Simple y llanamente. Desobediencia. Muy bien. Cuando uno se aparta de la palabra de Dios, ¿cuál es el resultado? El pecado. ¿Cuál es el resultado de acuerdo a lo que vimos anteriormente? Que no es como que era su nombre, que está No tiene temor. profanando el Muy nombre de Dios. bien. No tienen Claro. temor de Dios. No Sí. tienen temor de Dios. Si yo no tengo temor de Dios, muy probablemente es porque me he apartado de su palabra. ¿Por qué me aparto de su palabra? Porque no le temo a él, no creo en lo que él está diciendo, no pienso en lo que él habla y entonces no le temo al Señor. Eso quiere decir que estoy profanando su nombre, quiere decir que estoy corrompiendo el pacto con Leví, quiere decir que no tengo temor por su nombre. Por eso, si ustedes han apartado mis estatutos, si ustedes no
han guardado mis estatutos, ahora sí, ¿a qué los llama el Señor? A volver a Él. ¿Cómo podemos volver al Señor? Arrepentimiento. Arrepintiéndonos. ¿Cómo podemos volver al Señor? Volver a su palabra. Muy bien, volver a su palabra, guardar su palabra. Es decir, temer al Temer a Señor. Dios. ¿Saben por qué se pierde el temor del Señor? Apartamos. Si leemos la Biblia, lo menos. Si no leemos la Por Biblia, falta de fe. Porque, si no la porque estudiamos. ignoramos la palabra de Dios. ¿Y por qué ignoramos la palabra de Dios? Que no la leemos. Nos Que no apartamos. la leemos. Y nos no la- apartamos de ella. Entonces, si yo me olvido de la, si yo me aparto de la palabra de Puede Dios, ser que Liliana, también. Liliana, no te Que puede escuché. ser, pastor, que puede ser que la leamos, pero no la ponemos por obra. Bueno, puede ser, pero el punto es este. Yo me aparto de la palabra de Dios, yo me olvido de la palabra de Dios, inmediatamente, ¿qué pasa? Pierdo el temor mundo de me Dios. absorbe. Cuando yo pierdo el temor de Dios, entro en idolatría, entro en injusticia y entro en un mundo de cosas que podemos decir, profano el nombre del Señor, corrompo el pacto de Leví. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Dice el Señor, vuelvan a mí, yo me volveré a ustedes. Y ellos hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que ellos hacen? ¿Cómo hemos de ¿Cómo hemos de volver? Si ya se los dijo, ¿cómo preguntan eso? Así. Están tan apartados que ya ni saben. Exactamente. Ahora, aquí aparece una palabra varias veces en los siguientes versículos. Entre los versículos 8 y el 8, el 9, versículos 8 y 9, esa palabra se repite varias veces. ¿Qué palabra es? Robar. 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 Mm. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Primera pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? O sea, uno puede robar a Dios. ¿Ustedes pueden robar a Dios? Sí. 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 Ahí lo dice el Señor. Claro, Sí. porque la respuesta es esa. Ujú. Pues ustedes, ¿qué están haciendo? me están robando? Robado en Están los robando. diezmos y ofrendas. Sí, robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? ¿Qué es la respuesta? Ofrendas y diezmos. En los diezmos y en las ofrendas. Ups. El verso 9 que dice, Con maldición están malditos. Porque ustedes, la nación entera, me están robando. bueno, pónganle que hoy lo verá. Resulta que históricamente ha habido una discusión. Y la discusión insiste, o no, la discusión consiste precisamente en que el diezmo no es del Nuevo Testamento. El diezmo es por ley. ¿Qué era lo que decía la ley con relación al diezmo? ¿Quién recuerda? Esos pasajes que leímos de Levíticos, otros pasajes como Crónicas, como Esdras. ¿Qué recuerdan ustedes de esos pasajes con relación al diezmo? El diezmo era Bueno, lo era que el tenía, 10%. prácticamente tenían que traerlo al alfolí, que era como un cuarto de un granero, para darle a los levitas para el servicio de ellos, porque ellos no tenían heredad y no sembraban. Muy bien, muy bien. Entonces, las 12 tribus recibieron heredad, pero como no eran 12, sino 13, la tribu de Leví se repartió entre las 12 tribus. No tenían heredad. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad de sostener a la tribu de Leví? Del pueblo, de todos los demás. ¿Cómo lo sostenían? A través de diezmos y ofrendas. A través de diezmos. Bien, a través de los diezmos. Ahora, recuerden que se hablaba de ofrendas voluntarias, sacrificios voluntarios, pago de votos.
O sea, el diezmo no era la única cosa que tenía que dar el pueblo. El diezmo era solo una parte de lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo Abraham cuando se encontró con Melquisedec? Diezmó mi Diezmo de todo. Muy todo bien. El diezmo de todo. ¿Abraham fue antes de la ley o después de la ley? Antes. antes de la Antes de ley. la ley. Antes de la ley. Muy bien. ¿Qué hizo Jacob? También dio el Puso diezmo. condición por el diezmo. Si Bueno. que el Señor se va con él, le daba el diezmo. Exactamente. Se comprometió a dar el diezmo de todo lo que había recibido. Ujú. Cuando nosotros llegamos y vemos ejemplos como el de Crónicas o incluso el de Esdras, ¿qué sentido toma el diezmo? Por ejemplo, en Crónicas, cuando David llamó a todas las familias, a los príncipes de Israel, a los jefes militares, a los jefes de millares, de centenares, ¿a qué los llamó? A dar para el Colaborar. pueblo. Pero a dar, ¿cómo? Voluntariamente, mi pastor. Voluntariamente. Es decir, una contribución ¿de dónde? Del De corazón. ellos mismos. De lo que recibían. Entonces, realmente el diezmo, que es una medida, no importa si no va acompañado de qué, De generosidad. De amor. de generosidad, El corazón. de corazón. El problema está aquí, no aquí. Aquí es O duro. sea, claro. A ver, este no es el problema. ¿Cuál es el problema? El corazón. El corazón. Miren que David se alegró cuando vio que todos dieron voluntariamente, que todos trajeron de corazón. Cuando en Esdras hablamos también, las ofrendas voluntarias fueron dadas de corazón. Sí. Lo que nosotros estamos viendo en Malaquías capítulo 1 y capítulo 2 es que ellos se apartaron del Señor, porque ellos siguieron presentando ofrendas. Ahora, ¿qué presentaban? Lo malo, lo cojo, lo dañado. Lo mínimo. ¿Por qué presentaban eso? Porque su corazón se había apartado de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿estamos robando al Señor? Para saber la respuesta es fácil. No pienses en lo que tú estás dando. Sino en la forma como lo estoy haciendo. Ah, ahí está. En la iglesia hace un par de años, cuando podíamos congregarnos libremente, una pareja de muchachos se acercó a mí y la pregunta que ellos me hicieron fue, pastor, nosotros siempre diezmamos. Y yo dije, sí, ¿cuál es el problema? No, que yo diezmo mi sueldo y mi esposa diezma de su sueldo también. Entonces, ¿cuánto ganas tú? No, yo gano $10. ¿Y tu esposa? No, ella gana $5. Entonces, de los $15, ustedes diezman $1.50. Sí, pastor. Muy bien. ¿Y entonces cuál es la pregunta? No, pastor, lo que pasa es que ahorita me llegó un negocio y yo me gané $1,000. Y no, pues que eso es mucho para diezmarlo. A ver, si ya estás acostumbrado a diezmar, ¿por qué si diezmas de $15 y por qué no diezmas de 1,000? No, es que 1,000 es mucho. No. ¿Quién te dio los 1,000? El Señor me los dio. Ah, bueno. Y entonces, si tú quieres honrar al Señor, ¿qué tienes que hacer? Diezmo. Dar el diezmo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? No, pero es que es mucho. Pero porque tiene mucho. Por eso, el problema no es de matemáticas. Sí. ¿Cuál es el problema? El corazón.
Claro, porque no debe de pensar en la cantidad, sino en esto es lo que, es que cuando recuerdan los principios que vimos en el Nuevo Testamento, en Hechos, todos vivían juntos, ¿sí? Todos lo compartían. Todos lo compartían y daban al necesitado de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. En Hechos, capítulo 2, 41 al 47, antes de hablar de que todo lo vendían y lo repartían, recuerden que habían 4 cosas que ellos hacían. Perseveraban en la doctrina apostólica, es decir, perseveraban en la palabra de Dios, perseveraban en la comunión unos con otros, había hermandad, había fraternidad, ¿sí? Perseveraban en el partimiento del pan, es decir, anunciaban a Jesucristo, y perseveraban en las oraciones. Eran una comunidad cristiana que la unía la palabra de Dios, la unía la comunión con Cristo, la unían el anunciar a Cristo, la unían el orar. Por esa razón, el resultado se veían que los que tenían vendían lo que tenían para compartirlo. ¿Por qué? Porque vivían juntos, porque estudiaban la palabra juntos, porque los unía esa comunión con Cristo. Por eso pensaban en los demás. Entonces, no sé si lo que nos cuesta ahora a nosotros el diezmar o el ofrendar sea la falta de compartir la doctrina los unos con los otros, sea la falta de tener fraternidad unos con otros y con Cristo, sea la falta de anunciar a Cristo, sea la falta de que las oraciones nos unan. Tal vez por eso $15 está bien, pero $1000 es mucho. Porque ya no estamos pensando en los demás, sino estoy pensando en mí. Que yo me puedo despojar de $1.50, Sin problema. pero de 100 ya lo pienso. Sí, sí, sí. ¿Dónde estaba realmente? ¿Por qué la queja del Señor es ustedes me están robando? Porque somos muy egoístas, pastor. De acuerdo a los principios, por ejemplo, me gusta ese de Corintios 16, 1 y 2. ¿Cuál principio encontramos allí? Corintios 16, 1, 2. Sí, ahí hay un principio muy bonito de ofrenda o de diezmar. ¿Lo leo? Sí, si quieres leerlo. Bueno, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja. Para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. ¿Cuál es el principio ahí? Apartar cada semana de sus ganancias. Muy bien. ¿Para qué? Para ofrecerlas Para a la que no sea iglesia. pesado darlo el tiempo. ¿Para qué? Por ofrenda. ¿Qué era lo que quería evitar Pablo? Pedirla, sino que como hemos ahorrado, pues simplemente la damos. Claro. No, pero O sea, pedir, claro. yo aparto esto para el Señor y cuando yo llegue, yo lo entrego. ¿Por qué me lo tienen que pedir? ¿Me explico? ¿Por qué tenemos que orar por las ofrendas? ¿Por qué tenemos que decirle a las personas que pasen al frente y den la ofrenda? ¿O por qué tenemos que pasar con el saquito a recoger las ofrendas cuando yo tengo la responsabilidad de apartar y entregar? Claro. Otra vez, esto es cuestión de corazón. Si yo amo al Señor, si yo amo su palabra, yo sencillamente doy al Señor lo que es del Señor y ya. Yo lo separo cada semana y lo llevo, lo presento.
no tienen que pedírmelo. No tienen que recordármelo. ¿Sí? O sea, es algo que yo tengo que hacer. Claro. ¿Qué piensan ustedes de ese principio? Es muy bueno. Yo aprendí en la compra que todo el dinero, todo el oro y la plata son del Señor. Y Sí. nosotros somos simplemente sus administradores. Y Él nos permite administrar ese dinero que es de Él, siempre y cuando le devolvamos su parte. Entonces, eso no es mío. Yo lo tengo que llevar al Señor. Claro. O Yo tengo que sea, devolvérselo. Es de Él. Ni siquiera pero- debe ser mío. pero ¿por qué no lo tienen que pedir? Sí, eso está mal, porque no debería ser así. Exactamente. Entonces, miren, número 1, mientras que yo permanezca en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con Cristo y con los hermanos, en el anuncio del evangelio del Señor y en las oraciones, para mí va a ser más fácil dar para los demás. Número 2, yo tengo que apartar semanalmente o quincenalmente o mensualmente, de acuerdo a cómo yo haya sido prosperado. Yo voy a decir, esto es para el Señor, ¿y qué tengo que hacer? Ir y entregarlo. Noten esos principios que muestran en dónde está realmente nuestro corazón. Ahora, ¿qué recuerdan de 2 Corintios 8, 1 al 5? Porque ahí hay otro principio que podemos sacar en cuanto a diezmos y ofrendas. Ah, sí. ¿No recuerdan nada? La abundancia de su gozo Que y su la profunda ofrenda pobreza. A ver, Dale, Rafa, dale. La ofrenda es una oportunidad para dar. Aldo, sí. ¿La ofrenda es Es qué? una oportunidad que Dios nos da para dar, para dar para el reino, Muy en lo que bien. creemos, para la necesidad de la iglesia. ¿Qué ejemplo es el que pone Pablo ahí? Que tenían abundancia de gozo a pesar de su pobreza, porque abundaban en generosidad Muy y bien, daban más allá aún de sus fuerzas. muy bien. O sea, ellos dieron ellos dieron conforme a sus fuerzas y dice, y aún más allá de sus fuerzas. Otra vez, la palabra generosidad, la palabra el deseo de dar a los demás y aún más allá de lo que yo puedo dar. Eso me hace recordar cuando la mujer viuda estaba en el templo y están dando las ofrendas y ella echó solo 2 monedas y entonces le dice Jesús, ella dio más que los demás. Y entonces, ¿pero por qué ella dio más de los demás si solo echó un par de monedas? Porque lo dio Porque con el corazón. todos dieron de lo que sobró. Todos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, ¿de qué dio? Todo lo que tenía. De lo que no tenía. Otra vez, es la actitud del corazón. Y uno tendría que cuestionarse, pero ¿por qué ellos dieron más allá de sus fuerzas? Porque entendían que era para el Señor, ¿no? Muy bien. Y era su generosidad. Exacto. Ese es el tercer principio. O sea, no solamente es el mantenernos en la doctrina apostólica, en comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. No solamente es apartar para el Señor y entregarlo, de acuerdo a cómo hemos sido prosperados, sino también tiene que ver con la generosidad. ¿Sí? Pero hay algo más todavía. 2 Corintios 9:5 al 8, ¿qué nos está diciendo? El que siembra escasamente, segará escasamente, pero el que siembra abundantemente, segará abundantemente. Muy bien. Y también nos lleva a algo más ahí adelantico. ¿Qué dice, Ruca?
Que cada uno dé Cada como uno. propuso en su corazón. Muy bien. El dador alegre. Claro, ahí está la clave. Sí, la primera parte me gusta a mí, pero es que nosotros nos quedamos en la primera parte. ¿Por qué nos quedamos en la primera parte? Porque yo estoy diciendo, uy, yo tengo que dar abundantemente, ¿para qué? Para recibir Pero abundantemente. es que eso no es un negocio. No. Eso no es yo doy harto para recibir harto, no. Eso tiene que ver con, yo me propongo dar esto y lo doy con alegría. Por eso es que dice, cada uno de ustedes dé como propuso en qué. En su corazón. En su ¿Y a dónde volvemos otra vez? Ujú. Al corazón. Al corazón. Corazón. Claro. Cuando ustedes van a regalarle algo a su mamá o a su papá o a la persona que aman, ¿ustedes piensan en el costo? No, que le guste a la persona, que se agrade, que sea perfecta para ti. Muy bien. Pero cuando juegan amigo secreto, ¿en qué piensan? Que dar algo que Algo es lindo. muy bonito. Claro, uno dice, vamos a jugar amigo secreto, pero no más de 10,000 pesos. Así. Como por participar. Claro, pero esto es lo mismo. Si yo estoy dando para el Señor, me tengo que limitar en el 10%. O en lo que yo proponga, porque es para Él. Quiero agradecerle. Otra vez, ¿quién es el que bendice a quién? Dios nos bendice. Dios me bendice a mí. El mayor bendice al menor, porque el menor es incapaz de bendecir al mayor. El menor es el que necesita, el mayor es el que lo bendice. Entonces Dios nos bendice a nosotros. Así que quitémonos de la mente que con nuestros diezmos y nuestras ofrendas estamos bendiciendo a Dios. No, 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 no. No, no, definitivamente no. Estamos mostrándole un corazón agradecido. Estamos mostrando adoración a Él. Estamos honrando su nombre. Y es que me llama la atención que me dijo un pastor una vez, me dijo, pastor, lo invitamos a predicar el domingo. Entonces le dije, listo. ¿Y sobre qué quieres que predique? Entonces me dijo, no, yo quiero que usted predique sobre las ofrendas porque aquí la gente no quiere dar. Entonces le dije, no, hermano, entonces no voy a predicar sobre ofrendas. Entonces él me dijo, pero ¿cómo así? Predique sobre el diezmo, hermano, porque para que la gente diezme. Le dije, no, el problema no es predicar sobre el diezmo. Eso no te va a arreglar nada. Lo que tú tienes que hacer es predicar sobre Dios para que la gente conozca a Dios. Y en respuesta de conocer a Dios, ¿qué? Lo quiera honrar y agradecer. Exactamente. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, hay una promesa. Yo muchas veces, por temor a mí, o sea, es cuestión mía, no tiene que ser con todos, pero esa promesa de 2 Corintios 9:10, que tiene que ver con que yo doy para recibir bendición, para mí es un problema, porque la tendencia de uno es dar para recibir. Entonces yo prefiero olvidarme de la promesa y sencillamente dar. De $10 y recibe 100. No. Esa no es la idea. La idea es, dele 10, dele $100 al Señor. Y que su palabra sea extendida, que su palabra crezca y tú no te preocupes por más. Tú los diste con alegría
Es que este es el resultado de mantenernos en la palabra de Dios, de mantenernos en comunión con Él, de anunciarlo a Él, de orarle a Él. Yo aparto cada primer día de la semana. Yo lo hago generosamente. Yo doy de acuerdo a mi capacidad. Tampoco es como en las campañas estas que yo he visto que venga, traiga la ofrenda y si usted no tiene, pídale prestado al vecino. No, no le pida prestado. Usted dé de acuerdo a su capacidad. Porque si no, después no va a tener ni para darle al Señor, ni para pagarle al vecino, ni para usted. Entonces, dé de acuerdo a su capacidad. ¿Sí? Hágalo con generosidad. Y hay una promesa, pero yo le aconsejaría que se olvidara de la promesa. Bien, precisamente el verso 10 dice eso. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento. ¿En dónde? En su casa. En casa. ¿Cómo era la forma de proveer para los levitas? Ofrendando, A diezmando. través de las ofrendas de los diezmos, claro. Y si la gente no estaba ofrendando y no estaba diezmando, ¿qué estaba pasando en la casa del Señor? Pues No había nada. no había para repartir. Muy bien. Así es. Pónganme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, y si es que no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero ustedes, perdón, por ustedes reprenderé al devorador para que no los destruya o para que no destruya los frutos del suelo ni su vid del campo. Ahora, como ellos no estaban ofrendando, como ellos no estaban diezmando al Señor, ¿qué había hecho el Señor? Estaba destruyendo el fruto del suelo, la vid de los campos era estéril, ¿sí? Pero si ellos empiezan a dar al Señor, muy seguramente que los frutos del suelo iban a surgir, que la vid iba a ser fructífera, porque esa es la promesa que hace el Señor. Bien, hasta ahí hablemos de eso. Ahora, a partir del verso 13, hay otro problema. ¿Cuál es el problema a partir del verso 13? La diferencia entre el justo y el malo. Muy bien. Hay una diferencia entre el justo y el impío o el justo y el malo. Antes de hablar de esa diferencia, ¿cuál era el problema con el justo y el malo? Las palabras que decían. ¿Pero qué era lo que ellos decían entonces? Que no valía la pena servir al Señor. Que hay que aprovechar, que guardar su ley y afligirse ante la presencia. En vano es servir a Dios. No hay ningún provecho. ¿Pero por qué decían ellos eso? Porque le decían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Muy bien. Pero también hay otra cosa, el verso 15. Que los malos prosperaban, pastor. Tengo una pregunta. Ellos no prosperaban. ¿Por qué no prosperaban ellos? Porque tentaban a Dios. Estaban robando a Dios. Porque estaban robando a Dios. Ahora, ¿por qué los impíos o los soberbios o los malvados prosperaban? Ah, pues Satanás los prosperaba temporalmente. Claro, claro. Ahora, Claro. si ellos no son hijos de Dios, independientemente está la bendición de Dios sobre ellos. Sin embargo, ellos no pensaban en lo que ellos estaban haciendo, sino que ellos miraban a ellos y decían, miren cómo son bienaventurados. Miren cómo Dios los bendice. Pero es que Dios no los está bendiciendo. Más bien, miren su corazón, qué está pasando en tu vida. No mires por qué el vecino se pudo comprar ese televisor o por qué el vecino se compró esa casa si no es creyente. No mires eso. Si robó o no robó, no lo mires. Mira qué hay en tu corazón. Y mira qué estás ofreciendo tú a Dios.
Porque si tú te pones a mirar todo lo que hacen los malos, yo nomás con ponerme a mirar los presidentes que tenemos y que hemos tenido, cómo se han enriquecido y no buscan a Dios. Lo primero que hacen es irse allá a la Guajira a ponerse en las contras en las manos y hacer sus rezos con los indígenas. Y miren que salen hasta bien. ¿Y eso está bien? En este mundo. ¿Eso está bien? A los ojos de Dios. ¿Dios los está bendiciendo? No está mal. No es Dios. No. Entonces, si yo quiero la bendición de Dios para mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mirar a mi corazón. Pero dice el Señor, las palabras de ustedes han sido duras contra mí. ¿Saben por qué han sido duras contra mí? Dice Dios. Porque ustedes están diciendo que yo estoy bendiciendo a los malvados, que yo los estoy bendiciendo porque robaron, que yo los estoy bendiciendo porque asaltaron, que yo los estoy bendiciendo por esto, por lo otro. Miren, el que no es hijo de Dios, ¿es hijo de quién? El diablo. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿O cuál va a ser el futuro de su vida? La condenación eterna. Ah, bueno. Entonces, tú quieres esa bendición, ya sabes a quién seguir. Y paga bien. Paga bien a que bien les. Pero temporalmente, mi pastor. Pero, entonces, ¿a quién tenemos que servir? A Dios. Señor. Señor de los Y entonces, noten lo siguiente. ¿Quién es el justo? ¿El justo? ¿Quién es el justo? Pues el que Bueno, le obedece, que el le que obedece obedece a Dios. Muy bien. El justo es el que sirve al Señor, el que teme al Señor. ¿Y quién es el impío? El contrario, que no teme a Dios. El que no le sirve al Señor y el que no le teme al Señor. ¿Qué fue lo que ellos hicieron entonces? Desobedecieron. Muy bien. Y hemos hablado que lo que ellos hicieron fue apartarse de la palabra de Dios. Por esta razón fue que ellos robaron. Por esta razón fue que ellos no se presentaron más al Señor. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos llegando al final. Y el final tiene que ver con el capítulo 4. ¿Qué encontraron ustedes en el capítulo 4? La segunda venida de Cristo, ¿verdad? El día temible del Señor. Muy bien. Ahí estamos hablando de la venida del Señor. Dejamos atrás el capítulo 3 y comenzamos con el capítulo 4. Porque viene el día. ¿Cómo es el día del Señor? De acuerdo al verso 1. Ardiente. Ardiente, como un horno. ¿Y quiénes van a llegar allá? Los soberbios y los malvados. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con ellos? Se les prenderá fuego como paja. ¿Ustedes han quemado alguna vez paja? Sí, mi pastor. ¿Qué ha pasado? Eso es rapidito que acaba de seguir. Rapidito que se vuelve cenizo. Muy bien. Vuelve y repite. El día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los Ejércitos, que no dejará ni raíz ni rama. Pero ¿cómo cambia el verso 2, no es cierto? Pero para ustedes, ¿quiénes? Para los que no le temen, van a ser incinerados. Pero los que le temen, los que ¿qué? Los que reverencian mi nombre. Reverencian su nombre. ¿Qué ha sido todo el problema? El nombre del Señor. Que no reverencian el nombre del Señor, que no temen al nombre del Señor. Pero para ustedes, los que temen al nombre del Señor, ¿qué pasará? Nacerá el sol de justicia. Muy bien.
Muy bien. Ustedes van a salir, van a saltar como terneros de establo. ¿Ustedes qué van a hacer? Hollar a los Pisotear a malos. los malvados. Muy bien. Pisotear a los impíos, a los malvados. Pues ellos serán como. Hecho polvo. Muy bien. Dice el Señor de los ejércitos. Y aquí está el verso clave. ¿Qué dice el verso 4? Acordaos de las leyes de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recordar la ley del Señor. Guardar su palabra. Bien. Recordar y cumplirla. Tener pendiente la palabra de Dios. ¿Qué ha sido todo el problema hasta acá? Que se han olvidado la palabra de Dios. Hablan de la ¿Por palabra. qué se olvidaron de la palabra de Dios? Porque no tienen entendido. Porque se apartaron de ella. Ujú. Y entonces, para no apartarnos de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirla. Acordarnos de ella. Y para acordarnos, ¿qué hay que hacer? Leerla. Leerla es como, Entenderla, hace- practicarla. hace unas semanas con Miriam estábamos mirando fotos viejas y recordar todo lo que hemos visto y ver esas fotos es interesante porque uno lo trae a la memoria, uno se acuerda de eso inmediatamente. Entonces, estar mirando la palabra de Dios constantemente nos ayuda a recordar el nombre de Dios, nos ayuda a temer al nombre de Dios, nos ayuda a honrar al nombre de Dios. Verso 5, ahora sí, don Raúl. Verso 5, ¿qué dice el Señor? Envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y no entonces, sea que- claro, aquí hay una referencia, un recorderis a los que estudiamos Daniel, a los que estudiamos Apocalipsis. Sí. ¿Quién va a venir antes de la segunda venida del Señor? Los dos testigos. Los dos testigos. Probablemente uno de esos dos testigos, ¿quién es? Es Elías. Elías. ¿Qué va a hacer Elías? Va a evangelizar. ¿Qué va a hacer Elías? Va a proclamar la palabra del Predicar Señor. la en palabra. casa. ¿Qué va a hacer Elías? Son mis dos Volver a testigos, los- mis dos olivos. Si son testigos, ¿qué van a hacer? Testificar. Proclamar la palabra. Testificar. Presencial. Van a hablar de Cristo, van a dar testimonio del Señor Jesucristo. Eso es lo que van a hacer. Ahora, ¿por cuánto tiempo van a dar testimonio ellos? Por 3 años y medio. 1260 1260. días. No me acordaba. 3 años y medio. ¿Y qué va a pasar una vez que terminen esos 3 años y medio? Los van a matar. Matar en una plaza. Pero mientras ellos están dando testimonio, ¿qué va a pasar? La gente los va a odiar. ¿Qué más va a pasar? Está la gran tribulación. Sí, pero ¿qué va a pasar mientras que ellos están hablando del Señor? No les van a creer. Algunos no les van a creer. ¿Qué más va a pasar? Algunos sí le van a creer. Algunos sí le van a creer. ¿Qué más va a pasar? Nadie Les van- los va a tocar. Eso le van a temer porque van a poder lanzar. Nadie los va a poder tocar. Una vez que se acabe ese tiempo que ellos hablaron, que ellos testificaron, ahí Los sí los van a matar. Porque vean el verso 6. ¿Qué va a hacer el profeta Elías? Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Interesante, ¿no? Mm. Y yo creo que esto también tiene que ver con hacer volver el corazón del hombre hacia Dios. Adiós.
Ese es el propósito de los dos testigos, que la gente vuelva al Señor. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Esperando los dos testigos. Pero estaremos aquí o no estaremos aquí en ese momento. No me refiero a ese tiempo. Yo espero y tengo la confianza que no voy a estar acá, porque creo que el Señor va a venir por mí antes de eso. Sí, ¿Sí? esperando yo al Entonces, Señor. cuando yo digo, ¿y qué de nosotros? Me refiero a hoy. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estoy adorando al Señor? ¿Cómo estoy obedeciendo sus órdenes? ¿Cómo estoy administrando lo que el Señor me da a mí? ¿Cómo estoy anhelando la venida del Señor? Porque esto es de lo que nos está hablando Malaquías. Si yo estoy adorando al Señor, yo le estoy dando lo mejor de mí al Señor. Eso es lo que se llama justicia. Si yo estoy obedeciendo sus órdenes, si yo estoy reconociendo que el Señor es Señor y por eso obedezco a Él, eso se llama fidelidad. Si yo estoy administrando los dones que Él me da, eso tiene que ver con mi sensibilidad a Él. Yo no le quito al Señor, yo estoy dando al Señor lo que es de Él. Si yo estoy anhelando su venida, yo estoy pendiente de Él. De lo contrario, yo estaría siendo injusto porque no le doy a Él lo que es de Él. Yo estaría siendo infiel porque no estoy reconociendo su nombre. Yo estaría siendo indolente porque en lugar de administrar lo que Él me da, le quito. Yo estaría siendo indiferente porque no estoy esperando que Él venga. Entonces, ¿qué de nosotros? Que el Señor les bendiga. ¿Alguien tiene algo que aportar, algo que decir? Nos dejaste mudos. Es que es confrontante, mi pastor, este estudio porque a la verdad nos hace ver esos detalles en nuestras vidas y nos hace como sale a la luz esas ofrendas que nosotros a veces damos al Señor. Cuántas veces le hemos llevado lo enfermo, lo malo, cuántas veces lo hemos robado. O sea, no somos tan buenos como a veces uno piensa o como uno pretende ser, sino que este estudio le saca a relucir lo que nosotros de verdad como sacerdotes del Señor somos, cuántas veces hemos sido tan infieles. Y lo que le dije a usted, mi pastor, cómo es ese Dios de amor que lo que pretende es que su pueblo sea fiel, que lo que pretende es que su pueblo sea obediente para que se salven, porque es que no es para más, sino es ese, por amor a su nombre es tan fiel y nosotros tan infieles. Entonces otra frase que a mí me marcó de este estudio fue, ¿por qué no le ofrecen eso al mundo? Si el mundo lo recibe, ¿por qué no se lo ofrecen a sus gobernantes a ver si ellos lo reciben? A veces nosotros de cristianos ofrecemos lo mejor a nuestros trabajos, a nuestras familias, a todo o sea, todo lo que nos rodea, pero cuando se trata del Señor, damos el más mínimo esfuerzo y aún así pretendemos que el Señor nos bendiga y que nos dé lo mejor. Es un estudio bien confrontante, mi pastor. Ahora déjenme decirles otra cosa. Si este es un estudio tan confrontante, tan directo a nuestro corazón, yo quiero desafiarlos a cada uno de ustedes a que comparta este estudio con 2, 3, 4, 5 personas. A que vuelvan a hacer el estudio ustedes con estas personas. Pueden comprar los libros en las oficinas de sus países,
Pueden regalarles el libro a las personas con las que ustedes van a estudiar. Incluso ahorita de diciembre, que es Navidad, el buscar qué tiene que ver el nacimiento de Jesucristo con esto. Porque el Señor envió a Jesucristo, porque quiere que nuestro corazón se vuelva a Él. Y Él quiere volverse a nosotros. Y este podría ser un buen estudio para compartir. Yo voy a hacer una cosa. Mañana voy a volver a colocar la introducción y las 3 lecciones en el chat para que ustedes puedan repasar las lecciones, para que las puedan volver a ver. La introducción y las 4 lecciones. Pero con un propósito, que ustedes puedan compartir esto con otras personas. Porque si es un estudio que efectivamente rompió mi corazón, entró al fondo mío y miró mi corazón, es algo que puede hacer con muchas otras personas. Y ustedes van a ser los instrumentos. ¿Estamos? Amén, pastor, así Sí, es. señor. Sí. Sí, pastor. Muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a pedirle el favor a Giselle. ¿Tú todavía andas por acá, Giselle, o ya volviste a casa? No, ya retorné a mi casita. Ah, Sí. qué bueno. Entonces, Giselle, despídenos con una palabra de oración. Les amo, los voy a extrañar en esta Navidad. Y vamos a Nosotros ver qué también. empezamos a estudiar el próximo año. Pastor, no se le olvide la Navidad. Sí, por eso mándenmela, yo la recibo. No, es el devocional, pastor. El año pasado estuvo precioso. El devocional del año pasado estuvo precioso. Bueno, vamos a ver cómo Yo le cuadramos. agradecí con el alma, Listo. pastor. Un abrazo para todos. El Señor me los bendiga. Giselle, por favor, una oración. Claro que sí. Y cualquier inquietud, cualquier pregunta, ustedes tienen mi número telefónico, el WhatsApp y esas cosas, podemos seguir hablando. Giselle. Bien. Amoroso Padre, bendito Dios, infinitas gracias te doy, bendito Padre amado Señor, por este tiempo, bendito Padre amado Señor, en el que nos has permitido, bendito Padre amado Señor, conocer más de ti, bendito Padre amado Señor. Gracias por este tiempo, bendito Padre amado Señor. Yo te doy gracias porque aparejaste mis tiempos, bendito Padre amado Señor. Te doy gracias por la vida del pastor Luis Eduardo, por mi vencita, bendito Padre amado Señor, toda su familia, bendito Dios. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, bendito Padre amado Señor, que estamos acá, bendito Padre amado Señor, conectados, y aquellos que por cualquier razón no se pudieron conectar hoy, bendito Padre amado Señor. Gracias, bendito Padre amado Señor, por permitirnos, bendito Padre amado Señor, conocer más de tu palabra, bendito Padre amado Señor, porque esta es una misericordia tuya, bendito Padre amado Señor, y gracias por las misericordias de todos los días, porque nuevas son cada mañana. Bendito Padre amado Señor, te dejamos este resto de noche en tus manos, bendito Señor Dios. Y desde ya, bendito Padre amado Señor, te pedimos, bendito Señor Dios, porque sigas bendiciendo la vida del pastor Luis Eduardo, para que lo sigas sosteniendo de tu mano poderosa, Señor, y para que pueda seguir el año entrante, bendito Padre amado Señor, impartiendo su conocimiento. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas, bendito Padre amado Señor, que hemos recibido como instrumento del pastor, bendito Señor Dios, y gracias, bendito Señor Dios, por lo que nos das cada día. He orado con acción de gracias por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Estamos en contacto. Yo tenía la idea de hacer algo, todavía no sé si lo haga, enviar un devocional. Hay una tradición en Colombia que nosotros llamamos novena, es del 16 al 24. Las familias se reúnen y comparten villancicos, galletas, buñuelos, natilla y rezos, oraciones. Pero lo que nosotros hacemos es más tratar de recordar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces tengo la idea o de
grabar un devocional para cada día de la novena, presentando como lo que hizo Juan el Bautista, preparando el camino para la venida del Señor Jesucristo, para recordar la venida del Señor Jesucristo. Entonces, si me animo, se los estaré mandando. Hay un link que se llama lista de difusión o precepto difusión. No sé si todos estén ahí. Si no están todos inscritos ahí, entonces yo voy a mandar mañana la dirección de difusión para que a ustedes les llegue a ese link y puedan ver todo lo que estamos haciendo y cuándo hay actividades y cuándo reiniciamos y todo. ¿Estamos? Entonces, en este chat voy a mandar el link para que ustedes se inscriban por WhatsApp y reciban las noticias nuestras. Por lo pronto, un abrazo, el Señor los bendiga, qué gusto haberlos visto y espero que nos podamos seguir viendo. Bueno, muchas gracias por todo. Noche para todos.